la intención de este incentivo no ha sido, pero es la verdad, ¿no? O sea, pero no ha sido generar un reflejo que se acabaraten los costos en las cartas de los restaurantes, sino ha sido ayudarlos a sobrevivir. a ver, Carlos Loaiza es gerente general de Canatur. El turismo es importante para el Perú, es una de las principales actividades económicas que por años ha sufrido serios problemas por la inestabilidad política, por un lado, porque sí juega, ¿no es cierto?, el hecho de que haya manifestaciones contra los gobiernos, y lo otro tiene que ver con el tema tributario a propósito de la pandemia que afectó directamente a la actividad que no se ha podido recuperar. Al menos eso es lo que dicen ellos. Yo no sé si con los precios de los restaurantes y los hoteles, que como están ahora, no hayan recuperado en realidad sus inversiones y hayan ganado algo más, porque la cosa está bastante cara si uno va a comer fuera a la calle. Pero Carlos, a ver, luego hablaremos de ese tema, pero sí me gustaría saber si finalmente el Congreso ha aprobado esta extensión de la exoneración tributaria para los hoteles y las actividades turísticas aquí en el Perú, o sea, hoteles y restaurantes. ¿Cómo estás? Bien, Jesús, muchas gracias por la oportunidad. Como siempre, pues Radio Exitosa poniéndose adelante, ¿no?, de todo lo que son los intereses nacionales y, en efecto, el turismo debería ser esa gran herramienta de transformación social que tenemos a nuestro alcance, que podría ayudar, como sucede en muchos otros países, a generar desarrollo, sobre todo descentralizado a nivel de comunidades, pero que todavía nos falta. Todavía nos falta ese soporte regulatorio, ese soporte de marco normativo que permita que esta actividad que es tan democrática, el lado negativo que tiene que también es transversal. Entonces, no necesariamente todas las actividades dependen de un ministerio, como podría ser Mincetur, sino dependen de otros ministerios. Tú lo acabas de mencionar, ¿no? Hemos tenido momentos muy difíciles de convulsión social y que había un tema de seguridad que, sin querer, afectó el turismo y nos afectó muchísimo hace 2 años, precisamente. Bueno, el país es ampliamente conocido ya, aunque faltan algunos países, sobre todo continentes, que conozcan más el Perú, y ahí se debería trabajar, sobre todo ahora que estamos hablando del Asia y lo que ha pasado con el APEC, ¿no es cierto? El Asia tendría que conocer más el Perú y tendría que haber mejores rutas, ¿no es cierto?, para poder incentivar el turismo de fuera. Lo concreto aquí es que esta ley estaba buscando de que este beneficio sea hasta el 2027. Sin embargo, hay toda una oposición del gobierno de la señora Dina Boluarte a través del Ministerio de Economía, porque lo que está buscando el Ministerio de Economía en la actualidad es recaudar como sea. Tanto así que, por ejemplo, nos hemos olvidado por estos temas políticos, ¿no es cierto?, el hecho de que ya se está fijando una tasa para el streaming, ¿no? Correcto. Que en realidad todavía no sé si está en funcionamiento, porque había también ahí una evaluación, o sea, se retrocedió, se iba a dar para determinado mes y luego se retrocedió porque no había el carácter técnico que se necesitaba para saber si esto iba a ser para todos, no lo sé. Pero hago este contexto porque, claro, dice el Ministerio de Economía de que habría una pérdida de 743 millones en el proceso de recaudación. Ok, bien, entonces, vamos a focalizarnos, ¿ok? Lo que tenemos con el turismo es que nuestras cifras prepandemia todavía no se han logrado recuperar. Antes de pandemia teníamos 4.400.000 turistas extranjeros que llegaban al Perú y teníamos una tasa de crecimiento anual de un promedio del 6-7%. O sea que hablar inclusive de llegar a un nivel de prepandemia es un paliativo, digamos. Deberíamos estar a un nivel mucho mayor, como ya lo están otros países tipo Colombia, ¿no?, tipo República Dominicana, que es cierto, se han implementado otro tipo de estrategias para generar mayor conectividad y todo ello, y han logrado estas cifras, pero que también han tenido cierto tipo de incentivos tributarios que los han ayudado internamente a poder regenerar este tejido macro que es a nivel económico del turismo. Hablemos específicamente del caso que nos aboca de restaurantes, hoteles y hospedajes, que el día de ayer, precisamente al filo de la medianoche, se ha podido revertir una situación que la noche anterior se pidió devolviera a comisión los proyectos de ley que ampliaban precisamente los incentivos tributarios hacia estas micro y pequeñas empresas. Ojo, acá hay un tema bastante interesante que analizar, es que aproximadamente el 96-97% del tejido empresarial de restaurantes son micro y pequeñas empresas. No estamos hablando de medianas y de grandes empresas. O sea, medianas y grandes empresas muchas veces se malentiende, y como viene la Sociedad Nacional de Industrias, como viene Canatur, como vienen otras entidades y otros gremios a defender precisamente los intereses de estos pequeños sectores, piensan que hay grandes intereses detrás de ello y que se están manejando. Ningún gran restaurante
está involucrado en esta medida, en este incentivo, porque ellos tienen ya otro mecanismo de poder compensar el tema del impuesto general a las ventas. Este proyecto de ley se ha aprobado en gran parte gracias a la capilaridad que tiene la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, que pertenecen a Canatur, ¿no? Y que ha logrado hacer que los pequeños comerciantes, los pequeños emprendedores de restaurantes de provincias manifiesten su necesidad de que este incentivo tributario se siga manteniendo. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces compran directamente del mercado, del productor que no emite facturas. Entonces ese IGB finalmente se lo terminan absorbiendo y con ese absorber pues finalmente termina impactando en su presupuesto. Y aquí viene uno de los primeros temas que habría que de alguna forma poner sobre la mesa al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Uno de sus primeros argumentos es, no se ha reflejado la disminución de precios en los restaurantes. Pues lógico, la intención de este incentivo no ha sido... Pero es la verdad, ¿no? O sea, Pero no ha sido generar un reflejo que se abarate en los costos en las cartas de los restaurantes, sino ha sido ayudarlos a sobrevivir. Antes de la pandemia existían cerca de 200.000 emprendimientos dedicados a restaurantes y lo que son hospedajes, ¿no? Y relacionados. En la pandemia bajaron a 100.000. En la actualidad estamos en 150.000. Entonces todavía estamos con necesidad de poder incentivar y de poder apoyarlos, dándoles este respiro, porque son entidades además que no han podido acceder a Reactiva. A Reactiva han accedido otras empresas que son precisamente las medianas y las grandes, pero estas pequeñas no han podido acceder y necesitan de este tipo de apoyo. Entonces, felizmente se ha podido revertir esta situación de enviar a comisión, como te decía, lo que era el proyecto de ley, y ya se aprobó anoche. Lamentablemente no se ha llegado al nivel necesario para exonerarlo en la segunda votación. El siguiente paso será en 7 días que la comisión permanente lo pueda aprobar y entonces pasar a Poder Ejecutivo. Sabemos, Jesús, como había mencionado, ya lo ha hecho evidente el Ministerio de Economía y Finanzas, que no quieren ningún tipo de incentivos en general, ¿no? Y ahí viene también una segunda reflexión. ¿Por qué este afán recaudador únicamente y no promotor? Los ministerios de Economía y Finanzas del mundo tienen los dos roles y deben tenerlos. Pero acá vemos que todo lo que significa incentivos y todo lo que signifique generar inclusive formalización, Jesús. Porque de esta manera ese pequeño emprendedor lo que hace es ver beneficios a su favor para ser formal. Si no, vamos a estar cayendo siempre en lo que hemos tantas veces criticado, ¿no? ¿A qué te refieres con el tema de la supervivencia? Porque yo entiendo de que el hecho de solamente pagar el 8% ¿no es cierto?, del impuesto a la renta ya de por sí es bastante importante, ¿no es cierto? O sea, no han podido mejorar su condición porque la sobrevivencia es, bueno, con lo que tengo sigo avanzando, pero mañana me vuelven a poner el 18% del IGB y pues lo que va a pasar es que vas a tener... vuelvo a mi condición de pues de estar al límite, ¿no es cierto? O irte a la informalidad. Claro. Sencillamente. Entonces, ahí es donde vemos, ¿no? O sea, lo que queremos nosotros es generar que exista un nivel de supervivencia o de sobrevivencia en el sentido formal de las empresas. Claro, lo que si no va a pasar es que estas empresas... Puede haber un régimen especial justamente para determinados sectores, porque a la larga finalmente esto puede parecer eso. Sí, o sea, si lo vemos en estricto, ¿no? O sea, ¿por qué debería haber regímenes especiales para un sector sí, para otro sector no, etcétera? Pues es un análisis especial que se tiene que hacer a cada uno de ellos. Pero ustedes no apuntan a eso, ¿sí? No, de manera inmediata no. De manera inmediata lo que nosotros hacemos es que hemos visto los resultados que ha ido teniendo este incentivo tributario en estos primeros meses, estos primeros años de aplicarse, y han sido positivos. Porque el Ministerio de Economía y Finanzas también dice que se ha recaudado menos impuesto general a la venta. Sí, pero el impuesto a la renta ha crecido, ¿no? Entonces hay una compensación ahí que refleja que hay mayor formalización y necesitamos, Jesús, que se formalice la actividad turística en el Perú, porque si no vamos a seguir estando pues a la saga, ¿no? de todo lo que significa el entorno regional, el entorno mundial, porque si no tenemos productos de calidad, si no tenemos productos formales, si no tenemos empresarios a quienes además podamos nosotros regular y podamos autorregular, para que puedan dar un buen nivel de producto, un buen nivel de servicio, vamos a seguir teniendo esta deficiencia como país, ¿no? Bueno, este argumento del Ministerio de Economía respecto al tema de los precios, justamente en las cartas, ¿no es cierto?, en los hoteles con sus tarifas. A mí, por ejemplo, algunas cosas me parecen demasiado excesivas. O sea, siento que hay a ver, ¿cómo decirlo? O sea, que se gana más del 100% respecto a lo que tú ofreces, ¿no es cierto? Que hay como que una exageración y entonces eso no permite, por ejemplo, que el turista interno pues haga uso justamente de esos servicios, ¿no? Podemos estar hablando de... ¿Y eso qué obedece? Porque si tienes un régimen especial tendrías que adaptarte, ¿no es cierto? Y el precio tener al menos
cierta modificación como para que sea atractivo para el turista interno. Podemos estar hablando de un segmento medio y un segmento alto, ¿no? O sea, la gama, digamos, la gama media, la gama alta de restaurantes, de hoteles que sí, o sea, tienen tarifas que pues, probablemente sean para el turista interno un poco difíciles de acceder, pero existe también un tema a considerar y que cuando uno ve las estructuras de costo de cada uno de ellos, el nivel de sobrecostos, Jesús, que tienen es increíble. Y sobrecostos que tienen que ver con temas tributarios ya no a nivel nacional, ya no a nivel MEF, sino a nivel municipal, a nivel local, a nivel regional. Entonces, todo eso finalmente hace, pues, sabemos quienes estamos en emprendimientos, sume y al final, pues, tengamos que trasladarlo, ¿no? ¿A quién? A lo que significa la demanda, ¿no? Que son los clientes. Bueno, yo entiendo que esto podría ser aprobado por la Comisión Permanente ya, claro, porque no se dio la segunda votación y hacerlo sería, por ejemplo, para la segunda legislatura si es que se quiere ir al Pleno, pero lo puede hacer tranquilamente la Comisión Permanente. Esto va a ir al Ejecutivo para su, ¿no es cierto?, análisis y posiblemente lo observen. Pero también se podría plantear algún tipo de modificación ahí o no. Sí es posible, ¿no? Tú sabes que cuando hay una observación de parte del Ejecutivo, pagamos retorna esa observación y se puede allanar podríamos hacer, podemos, por ejemplo, pagar el 10%. Hay una fórmula inclusive que se estuvo jugando en pasillos del Congreso, cuando esto, tú sabes, tú eres periodista de investigación y has estado bastante tiempo vinculado aumentar 2 puntos porcentuales, entendía yo. ¿No? Y anualmente, fíjate, o sea, empezar en 8, el siguiente año a 10 y el siguiente año 12. Sí. Al final se quedó en una fórmula que fue 8, 8, 10, ¿no? Pero todo esto es sujeto a que se pueda seguir viendo y se pueda seguir conversando. Ahora, de lo que se trata es que se analice y que se tenga una, digamos, una posición clara y real y realmente claro, con criterio sobre el tema. 8% ¿no? Es, digamos, un porcentaje atractivo, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de impuestos. O sea. Mira, Colombia lo bajó a cero cerca de 2 años, ¿no? Inmediatamente después de la pandemia. Y ahorita están en niveles de 7 millones de turistas. Ya, pero después de cero, ¿cuánto pasaron en cuanto a su impuesto? Fueron subiendo escalonadamente. ¿No? Fueron subiendo escalonadamente y a la fecha todavía tienen algunos incentivos para algunos sectores de su economía. Bien, bueno, esto es importante, Carlos. Esperamos que esto en realidad pues, se pueda analizar y se llegue a un punto en común porque lo que buscamos nosotros es proyectar el país como marca. Yo creo que ya es tiempo, ¿no es cierto?, de regresar a la marca Perú como tal. Lo comentábamos en la PEC, tenemos a tantas personas interesadas en el Perú y además ahora viene todo lo que es el turismo gastronómico con rutas que la gente paga para poder venir a comer al Perú, que es imposible no volver justamente a esa capacidad de promoción que se tenía, ¿no? Lo conversaba yo con la gente de PromPerú en APEP, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver justamente a darle mayor impulso al país en ese sentido? Porque a la larga, en algún momento vimos que hubo una explosión justamente del turismo relacionado con la gastronomía. Esta semana, si no me equivoco, Gastón Acurio agradecía a Fernán Adrià el apoyo que se le dio al Perú en cuanto a la promoción justamente de la gastronomía peruana, que eso fue el impulso que nos permitió tener no solamente a turistas de fuera, sino a turistas de adentro también tratando de consumir lo nuestro y además generando identidad, ¿no? Y orgullo nacional. De todas maneras, ¿no? El sector turismo, tú sabes, es finalmente una actividad que tiene mucha esperanza y tenemos mucha expectativa puesta en lo que viene. Tenemos felizmente un buen momento, Jesús. Tenemos un buen momento en el sentido de que tenemos la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, a cargo de la congresista Noelia Herrera, quien está dinamizando nuevamente lo que fuera, ¿no? Precisamente todas estas iniciativas, de la mano también con lo que es el Poder Ejecutivo, del Mincetur, de PromPerú, y se nos vienen ferias importantes este año. Ahorita tenemos Fitur, en enero próximo en España, donde la presencia de Perú va a ser nuevamente importante y vamos a estar promocionando de la mejor manera posible nuestros diversos atractivos turísticos. Y así como él, tenemos muchas actividades que con PromPerú se están proyectando al 2025. Carlos, antes que te vayas y el tiempo es tirano, estamos ya a quincena de diciembre. ¿Cómo va ya la proyección del turismo para esta mitad del mes, o este fin de año, perdón, y lo que venga para las vacaciones? A inicio de año se calculó que vamos a tener 3.2 millones de turistas extranjeros. Después fue un poco más optimista, se fue a 3.5. Hemos terminado lamentablemente en noviembre en menos de 3, ¿no? Entonces probablemente no lleguemos a esos 3.5, pero sí pondremos todo nuestro empeño para que el 2025 lleguemos al nivel prepandemia. ¿Qué se espera de estas fiestas? Pues felizmente, como hace 2 años no tenemos esa convulsión social, entonces el tema del turismo interno sobre todo debería desarrollarse. Ahora no es muy conveniente la fecha que caen los feriados específicos del 25 y del 31, porque es a media semana. Pero han habido 3.
fines ahora de sí, semana claro. largos, ¿no? O sea, en diciembre ya pasamos uno Bueno, y fue estos dos que se APEC vienen. 1, fue APEC 1 a nivel de Lima, básicamente, y después acabamos de tener el día 9, ¿no? Que fue el 8, en realidad feriado, que fue domingo. Bueno. El próximo año va a ser un fin de semana maravilloso, ¿no? Van a ser 4 días prácticamente, porque 8 y 9 van a coincidir. Y bueno, lo que esperamos es que finalmente a inicios de año también suele darse que Mincetur, en coordinación con Presidencia y con las entidades correspondientes, hacen el calendario anual, ¿no? Ok, Que pero- en ese calendario pero- tengamos fines de semana largos que promuevan más turismo Pero hasta interno. este momento la oferta, digamos que está bien. Tenemos una buena situación. En tema de turismo interno, probablemente terminemos ya a niveles prepandemia, ¿no? En términos de número de visitantes extranjeros, tenemos que trabajar un poco más para tener más, pero hay una cifra importante que también es bueno resaltar, que es el tema de divisas. ¿No? El término de divisas, o sea, lo que viene el extranjero a invertir en el Perú para hacer turismo, también estaría muy próximo ya a los niveles prepandemia este 2024. Entonces, estamos caminando bien, tenemos fe en que esto va a ir mejor el 2025, pero necesitamos del marco regulatorio y que el Poder Ejecutivo coincida con el Legislativo y coincida con nosotros, el sector privado, para entre todos hacer del turismo esa verdadera herramienta de transformación social que debe ser en el Perú. Bien, gracias a Carlos Loaiza, gerente general de Canatur. Bueno, ya este fin de semana, ¿no es cierto? A ver si tiene usted las posibilidades, reúnase y si toma vacaciones, decida visitar a este país que es tan inmenso y tan variado.